Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Finalmente damos comienzo a este nuevo webinar del ciclo de webinars 2024 de la consultora. Para quienes vienen por primera vez o para quienes no me conocen, mi nombre es Julia, yo formo parte del equipo de NA+, consultora de negocios. En la consultora nos dedicamos principalmente a asesorar a pymes que quieren fortalecer su negocio y lograr un crecimiento continuo y sostenido a lo largo del tiempo. En esta ocasión nos está acompañando Gastón Rondán, que es experto en el tema que vamos a ver y charlar hoy. Él es cofundador y CEO de la consultora Conecta, es una empresa que brinda soluciones relativas a los negocios y a las finanzas, justamente. También es especialista en economía empresarial y tiene un profundo interés en el mundo emprendedor. Su experiencia profesional está vinculada principalmente con entidades justamente financieras, bursátiles y consultoría de finanzas y negocios en el mercado latinoamericano. Y además de todo eso, integra la Comisión de Pymes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero. Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, andamos en todos lados. Soy de Santiago del Estero y trabajamos en toda la Argentina y el exterior también. Así que, bueno, gracias al Internet que puede democratizar esto, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bien, Gastón, todos tuyos, cuando quieras Bueno, arrancar. dale, muchas gracias. No, por favor. Antes de empezar a compartir la pantalla, les quiero comentar, a mí no me gusta hacer las cosas como un monólogo. Me gusta que interactuemos a medida de que voy a ir exponiendo. Este encuentro no va a durar más de una hora, pero si tienen dudas, eso me van diciendo. Ahí podemos optar de dejar todo para después de mi exposición, pero desde mi óptica, como no estamos en un encuentro presencial, creo que por ahí me pueden cortar, hacen preguntas cortitas y yo voy respondiendo, cosa que por ahí la conversación más larga dejemos al final de la exposición. Bueno, voy a compartir pantalla un segundo. Ustedes me dicen, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. Ahí están Perfecto, ahí poniendo. estamos viendo. Perfecto. Bueno, Bueno, vamos a ver el tema de financiamiento pymes en tiempos desafiantes. Y a propósito de temas de tiempos desafiantes, no es únicamente Argentina, ¿no? También a nivel global están pasando muchísimas cuestiones geopolíticas y conflictos bélicos, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, como para entender, y antes de entrar a las estrategias de financiamiento PYME en un contexto desafiante o turbulento, que yo más que nada, antes de darles teoría, les voy a contar casos, porque para dar cuestiones teóricas de un libro está la universidad, yo les voy a contar casos concretos de mi día a día, pero antes los quiero contextualizar para que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Esto lo saqué justamente de una presentación que se hizo el 5 de junio de este año en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la provincia de Tucumán, que en este caso lo lidera un colega que se llama Luis Marcocha, perdón, que ambos integramos una subcomisión de estudios de financiamiento PYME en la federación que nuclea todos los consejos de Ciencia Económica de la Argentina, que se llama, las siglas son FACSE. Bueno, a través de este estudio que hicieron ellos y expusieron, se determinó que en Argentina en particular las pymes generan el 80% del empleo privado y el 65% si consideramos empleo público y privado, ¿no? Generan en Argentina, en toda la Argentina, generan el 42% del Producto Bruto Interno de nuestro país, Argentina, y el 75% del PBI privado. Y con ayudas, bueno, de políticas públicas tienen un potencial de generar 2 millones de puestos de trabajo. O sea, el mercado PYME en Argentina es muy importante. Hay otro estudio que tengo hecho también en función de los quit que hay dados de alta en la FIP en Argentina, donde vemos que el 90% de esos quit tienen entre 0 empleados registrados en blanco a 20. Eso también nos marca un perfil de cómo es nuestro entramado PYME
particularmente en Argentina, ¿no? Latinoamérica no es la excepción porque en Latinoamérica también el mercado PYME es muy importante. Algunas de las cosas, que esto también lo hicieron nuestros colegas de Tucumán, algunas de las cosas que ellos investigaron, que decían los empresarios pymes, uno hablaban mucho de la reducción de carga impositiva, fondo de desempleo y menor litigiosidad laboral, refinanciación de deudas pymes preexistentes, porque vienen muchas pymes con deudas preexistentes, y bueno, y más en este contexto actual en el que vivimos en Argentina en particular, bueno, se están algunas tomando deudas para poder pasar la época de vacas flacas, digamos. Otras cosas más que dicen los empresarios pymes es, no sé si gano o si pierdo con mi empresa, mi contador no me ayuda, no encuentro profesionales para mi empresa, los consultores me dicen cosas que yo ya sabía, muy poco acceso al mercado, de financiamiento o al financiamiento, me da miedo, no sé qué alternativas de inversión tengo. Esto son palabras clave de un estudio que hicieron mis colegas de la provincia de Tucumán, que es una provincia al norte de Argentina. Está pegada justo con la provincia natal mía, que es Santiago del Estero. Dicho esto, y para poder seguir hablando el mismo idioma antes de meternos en el estudio de casos, el sistema financiero, particularmente en Argentina, pero bueno, a nivel global también no es la excepción, salvo algunos casos, tiene dos brazos, el mercado del dinero y el mercado de capitales, que ahí particularmente se comercian títulos, valores o activos financieros como ser acciones, bonos, obligaciones negociables, CDR, entre otros activos, ¿no? Pero el mercado de dinero fundamentalmente, que ahí están los bancos por excelencia, está regulado en Argentina particularmente por el Banco Central y el mercado de capitales por la Comisión Nacional de Valores, esto es Argentina, ¿no? A nivel global depende de los países, pero están con características similares, salvo algunas excepciones. Dicho esto, y les pregunto a ustedes, si quiere alguno prende el micrófono así cortito, sin irnos mucho en la charla para que podamos llegar. Para ustedes, empresarios pyme, de paso conocer un poquito el perfil de ustedes. ¿Creen que para una pyme es simple acceder al crédito bancario? No sé si alguno se anima a prender el micrófono. Un segundito. 2282. Justo no puedo leer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que es difícil para una pyme acceder a un crédito bancario, dada por las tasas que hoy están manejando, ¿no? Si bien la inflación en este tiempo ha bajado, pero en estos últimos meses se complica mucho. Bien. ¿Vos decís que por la tasa de interés no podés acceder al crédito bancario o por las cosas que te piden o en su defecto por hilo que no te dan el dinero que vos necesitas? ¿Qué sería lo que más importa en esto? El lunes sabemos si le facturamos. No me parece que sea por los papeles o por la documentación que te solicitan, porque me parece que es un protocolo normal que te solicitaría un banco. Dadas las tasas de interés que en este último tiempo estábamos teniendo, se hacía difícil acceder al crédito, no por el hecho de que no te lo otorgara el banco, sino por el hecho de que vos tenías que tener la previsión para lo que tengas que abonar después, ¿no? Claro, entiendo, porque se te cayó el nivel de actividad, bueno, después, ¿cómo pago la cuota del crédito? Sería. Tal cual. Bien, perfecto. Perdona, sí. Pues el tema depende del tamaño de la pyme, depende de cómo estén sus finanzas, depende mucho, lógicamente, de las ventas y de la rentabilidad que está obteniendo y que cumpla pues con una proyección que el banco determine que sí está de acuerdo pues en hacerle el préstamo porque el historial que tiene pues de desarrollo dentro de la pyme lo amerita. Entonces depende mucho de las condiciones en que esté la pyme. Perfecto, bueno, ahí por tu tonada, ¿de dónde eres? ¿De qué país? Estoy aquí en Bogotá, Colombia. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos las dos perspectivas, ¿no? Argentina, Colombia. Bueno, la persona que habló de Argentina, bueno, lo dijo muy bien, el tema de
me da miedo tomar un crédito o no sé si lo tomo el crédito, después lo voy a poder pagar porque me cayó el nivel de actividad. Y la persona que acaba de hablar, que de Colombia, bueno, acaba de decir, hay que tener en cuenta el flujo de fondo de la empresa justamente para ver si conviene o no tomar un crédito. Eso es verdad, porque una deuda es como una espada. Nos puede ayudar a allanar el camino y seguir para adelante o nos puede cortar a nosotros mismos. Por eso el tener control del flujo de fondo es fundamental, porque si no tenemos flujo de fondo, nos vamos a meter en una deuda que no la vamos a poder pagar. Por eso es que uno de los riesgos empresarios que se enfrenta es justamente el riesgo financiero, donde vamos a tener un mayor nivel de riesgo financiero cuanto más endeudado estemos. Y en países donde tiene una fluctuación de la actividad económica, cuando te estresa el flujo de fondo, después tenés un costo o un gasto semifijo, digamos, que es la estructura del crédito por el tiempo que lo tenés que pagar, ¿no? Gastón, ¿te puedo hacer Sí. una consulta? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Cecilia, mi nombre es Cecilia. Te quiero hacer una pregunta, porque yo entiendo que puntualmente en Argentina, justo ahora en este momento, los bancos están dando créditos, tasas que rondan el 40%, y por ahí acá me hago lío, pero yo lo que veo es que la inflación es superior a la tasa, o sea, al valor de la plata. Es como que siento que la plata está barata ahora cuando te la dan los bancos. Y la cuota, si se fija en pesos, ¿no sería igual bajo el riesgo de tomar un crédito hoy que están las tasas? Y por otro lado te quería preguntar cómo vos ves la evolución, porque venían bajando mucho y aparentemente ahora hay un parate y hay como un rumor de que van a empezar a subir un poquito otra vez. No sé cómo lo ves. Perfecto, vamos por parte. Vamos a la primera parte de tu pregunta. Sí, es verdad, está accesible a las tasas de crédito. El tema es que hay que ver a qué te dedicas y cómo está tu flujo de fondo, porque por más barato que sea el crédito, tasa fija en pesos, si a vos tu nivel de actividad te cayó bastante y no tenés una reserva con el cual pagar ese crédito, bueno, no te va a servir de nada por más que la tasa esté barata, comparándola contra la inflación, que en ese caso tenés una tasa por debajo de la inflación, como dicen los economistas, tasa real negativa y licuás la deuda, pero no tenés para pagarlo. Eso es una cosa. La otra cosa es que tengas una empresa donde tiene ya sea un dinero guardado o medianamente un nivel de actividad, donde hace que sea ventajoso para vos tomar crédito para algo. La pregunta es, ¿para qué lo vas a tomar el crédito? Cómo le va a tu industria, si tenés o no tenés plata para pagarlo, o si vas a generar plata para pagarlo, ¿no? Porque yo conozco negocios, fundamentalmente los que son B2C, o sea, el que vende al consumidor final. En Argentina en particular, en el contexto actual, son los que más golpeados están, y hay sectores donde están ya prácticamente comiéndose todo el dinero de reserva, y bueno, si no repuntan, no van a poder seguir con la actividad. Fundamentalmente esto se da del pequeño para abajo, no así del mediano para adelante, ¿no? Y después tienes otro tipo de negocios, fundamentalmente los B2B, que no les va tan mal como el B2C, o sea, B2B el que vende a otra empresa, y donde dentro del B2B se destacan sectores particulares, como por ejemplo el que industrializa para después vender en gran volumen alimentos, artículos de higiene, lavandinas, etcétera, y algunos en particular que tienen que ver con la construcción y algunos en particular que tienen que ver con el sector agroindustrial, ¿no? Pero bueno, todo depende y el flujo de fondos es el que te va a definir si te vas a embarcar o no en ese proyecto de tomar deuda, digamos. Pero lo que decís está bien. La tasa de algunos bancos está por debajo de la inflación. Por el otro lado, en cuanto a tasas de interés, tendencia, eso ya vamos a ver. Pero hasta ahí me da una idea de con quién estoy hablando, así que les agradezco un montón. No sé si evacuó un poco tu consulta. Sí, perfecto. Bien, sigamos. Cualquier cosa, si alguien me quiere leer en lo que me vayan escribiendo, les agradezco porque al tener modo presentación, no puedo leer al mismo tiempo lo que van escribiendo en los chats, ¿no? ¿Qué haces, Gastón? Gastón, Buen día, yo Gastón, te leo para cualquier complementar. cosa. Ah, ahí está. Carlos está preguntando algo. Ah, Carlos, sí. Gastón, para complementar un poquito el tema, realmente uno debe buscar el sector bancario cuando las ventas se lo están exigiendo. Mucho,
el momento, digamos, apropiado de hacer préstamos es cuando tú tienes al frente unos pedidos que por el flujo que tienes en financiero en tu empresa, pues no te permiten hacer esa inversión. Ahí es cuando puede entrar el banco a ayudar y tú sabes que vas a tener con qué responder para hacer los pagos cuando ya vienen pues esas ventas cumpliéndose y que logran incrementar entonces el flujo de dinero dentro de la pyme. Perfecto. Tal cual, Carlos. Ahí como hablábamos hace minutos, el flujo de fondo es clave. Y ahora ya vamos a ver casos concretos, bueno, de diversos casos me han tocado en estos últimos tiempos, cómo lo fuimos llevando adelante, ¿no? Pero bueno, perfecto. Vamos a seguir. Entonces, para una pyme simple acceder al crédito bancario, bueno, hemos hablado de varias cosas, flujo de fondo, tasa de interés por debajo de la inflación, o sea, tasa real negativa se llama eso. Hemos hablado de un contexto con ventas para atrás, que por ahí hace que sea difícil asumir el pago de una cuota. Hemos hablado de que si las ventas están bien o lo exigen, puedo tomar un crédito porque tengo con qué pagar y ese crédito me va a apalancar o me va a tirar para arriba el resultado de mi empresa. Bueno, hemos hablado de varias cosas, les agradezco. Ahora, para una pyme simple acceder al crédito bancario en particular, vamos a ver el financiamiento formal, influencia según el tamaño de la empresa y el sector al que pertenece la empresa. Esto, si bien está hecho en función de un estudio particularmente de Argentina, pero ya voy a ir a algo más a nivel global en cuanto al sistema financiero. Pero vamos a ver particularmente acá en Argentina, la principal fuente de financiación de las pymes, pequeñas y medianas empresas, son las utilidades, las ganancias que una parte guardan o retienen con independencia del activo que van a financiar, si es capital de trabajo, es el dinero para el día a día, o activo fijo, como por ejemplo comprar una maquinaria, un galpón, etc. Esa es la principal fuente de financiación que usan las pymes. En Argentina son las ganancias, una parte que guardan. Los que no guardan ganancia y la gastan toda, cuando vienen épocas de vaca flaca, bueno, no tienen espalda financiera y tienen más estrés financiero y por ahí no llegan y, bueno, tienen que bajar las persianas de la compañía, ¿no? Y en cuanto a esta es la financiación que es más usada por la empresa y esto se llama financiación interna, ¿no? La segunda fuente de financiación, ya yendo a la financiación externa, en las pymes argentinas en particular, para financiar capital de trabajo, que es el dinero para el día a día, lo que usan fundamentalmente es el crédito que proviene de proveedores, el plazo que da el proveedor, y o anticipos que pueden pedir a sus clientes. Eso es muy utilizado por el sector comercial e industrial. Y en cuanto a activos fijos, como les decía, compra de maquinaria, galpón, etcétera, los créditos provenientes de entidades bancarias, que es muy utilizado fundamentalmente por el sector industrial, donde en el sector industrial particularmente, como necesitas un determinado tamaño de economía de escala para poder competir, la gran mayoría son medianas, quedan pocas pequeñas. Conforme aumenta el tamaño de la firma, o sea, se hace más grande la empresa, aumenta la participación de la financiación externa en comparación a la financiación interna. O sea, cuanto más grande se hace, más dinero de terceros usa para financiar su compañía. En cambio, a las chicas le cuesta eso. Y aquí vamos a verlo en un gráfico que yo le voy a leer los numeritos, son chiquitos. Acá tenemos para financiar capital de trabajo según el tamaño de la empresa, va de micro a gran empresa, donde tenemos los fondos internos y los fondos externos. Y si hacemos doble clic en los fondos externos, ahí se divide entre préstamos bancarios, préstamos de instituciones financieras que no son bancarias, proveedores y o clientes, que son los anticipos de clientes, o están los créditos informales, ¿no? Vamos a ver entre internos y externos. Los internos vemos que lo que más usan el crédito interno, un 68%, son las micro. En cambio, las grandes, tan solo el 47% usan financiamiento interno. La diferencia es el financiamiento externo, donde la micro tan solo usa un 32% financiamiento externo. En cambio, la grande usa más financiamiento externo, un 53%, contra el financiamiento interno para financiar el capital de trabajo.
Gastón ahí, perdóname, Carlos le levantó la mano nuevamente. Carlos. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, mira, digamos que nosotros usamos aquí también mucho lo que son los inversionistas, porque puedes conseguir capital a través de Angel Capital o puedes también obtener, digamos, hay muchos inversionistas que están detrás de las pymes, desde las micro, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Shark Tank, por ejemplo, es una fuente de financiación, pero como eso, hay muchos inversionistas que están detrás. Las mismas empresas, cuando uno está con unos productos que están relacionados a una gran empresa, ahí puedes buscar también financiamiento y funciona. Perfecto, bueno, esa es la diferencia entre, por ejemplo, a ver, Colombia y Argentina. En Argentina es muy extraño, salvo para las startups, buscar financiamiento a través del capital, digamos, como vos lo acabas de nombrar, donde generalmente eso se lo busca afuera y se arman después estructuras para fondearlo afuera y después fondear la operativa interna argentina. Pero en Argentina eso no se da mucho, Carlos, y la gran mayoría de lo que conoce es el crédito bancario, en las pymes en particular, salvo las startups que ahí acceden a capital. Pero en Argentina, particularmente, sí vi algo similar a lo que vos acabas de describir, Carlos, que pasa en Colombia, en la provincia de Córdoba, Argentina. Eso sí vi, tenés muchos fondos, más allá de tecnológica para diversas industrias, que aportan capital y donde si el empresario consiguió capital, el Estado coinvierte poniendo la misma suma en capital, no en deuda. Eso aclaro, capital. Y después también vi en Córdoba un programa que se llama Empresas Madrinas, donde son grandes empresas que apadrinan a pymes con el fin de darle capacitación, acceso al crédito, y ellos mismos por ahí le ponen capital, y a cambio de eso estas empresas grandes que apadrinan a pymes se desgravan en el impuesto provincial de la provincia de Córdoba. Eso les comento un poquito. Sigamos. Ahora, vamos a ver la fuente de financiación y capital de trabajo según el tamaño de la pyme, según el sector de la pyme, para financiar capital de trabajo. ¿Cómo se financian? Bueno, el que más usa los fondos internos para financiar capital de trabajo es el sector servicios. Por ejemplo, un profesional que tiene su despacho contable, su despacho de abogado, su médico, que tiene su consultorio, bueno, todo eso fundamentalmente accede, o sea, se financia con capital propio, el 74%, y tan solo el 26% con capitales de terceros, donde el crédito bancario es lo que más predomina en Argentina en particular. En cambio, el que más usa crédito de tercero para financiar capital de trabajo es el sector industrial, es el que más usa, un 41%, y el 59% con crédito de tercero, ¿no? El bancario es el fundamental. Y la diferencia, el 59%, es con capitales internos propios en el sector industrial, ¿no? Pero también acordémonos que en el sector industrial, por el tema de economía de escala, la gran mayoría en Argentina en particular son de tamaño mediano. Ahora, todo esto los hago para contextualizarlos y llevarlos a casos fuera de banco, ¿no? Que hay algún mundo diferente al banco, como lo acaba de describir Carlos, como por ejemplo en Colombia hay fondos destinados a invertir y poner capital en pymes. Hemos hablado también en una provincia en particular en Argentina, en Córdoba. Pero en general casi todo lo que conocen cuando acuden a préstamo es banco. Entonces, ahora vamos a ver para financiar activos fijos, comprar un galpón, maquinaria. Bueno, aquí también, el que más usa fondos propios, 67% es la micro y la grande es el 53%. Y la diferencia es el capital de tercero. El que más usa capital de tercero para financiar activos fijos es la grande, un 47%. Ahora, según el sector al que pertenece para financiar activos fijos, el que más usa capital de tercero para financiar activos fijos es el sector industrial, 45%. Eso usa fondos de terceros. Y el que menos usa fondos de tercero para financiar activos fijos es el sector servicios, 28%. Contextualizado esto,
Ahora, la pregunta sería, ¿por qué los bancos dan poco crédito a las pymes, en este caso argentinas? Y a nivel global no es muy diferente. ¿Por qué los bancos dan poco crédito a las pymes? Vamos a ver. Yo les comento, cuando pasó el tema de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, 2008-2009, salió, bueno, se juntan los grandes banqueros y los organismos de contralor a nivel global en Basilea y arma lo que se llama el Comité de Basilea. Bueno, ahí surgió el Basilea número 3, donde ahí le baja la exposición de riesgo que puede tomar un banco en su cartera crediticia. Cuanto más riesgo tome un banco en su cartera crediticia, más dinero tiene que tener inmovilizado como una especie de backup o colchón financiero, por si pasa algo, tenga con qué responder a los depositantes cuando quieran sacar el dinero. Y eso para el banco es mayor dinero inmovilizado, mayor costo de oportunidad, porque el negocio del banco es mover dinero, no tener inmovilizado dinero. Entonces eso encarece el crédito, donde particularmente Basilea 3 ve como alto riesgo el préstamo a la pyme a nivel global, ni hablar en Latinoamérica y en particular en Argentina, donde estamos caracterizados como país fronterizo, o sea, fuera de las calificaciones que hacen los grandes calificadores de riesgo a nivel internacional, ¿no? Entonces, por eso es que las pymes en Latinoamérica y en Argentina en particular le dan poco crédito a las pymes. Ahora en Argentina vimos un incremento del crédito a la pyme. ¿Por qué? Porque antes el poco crédito que las pymes, que los bancos daban, la tenían muy fácil en Argentina, le daban al Estado y particularmente compraban las famosas LELIQ, que ahora se desactivó. Entonces hacían negocio muy fácil y donde no tenían prácticamente incentivo para prestarle a la pyme. Ahora sí, se liberó ese cupo para prestarle a la pyme, pero no deja de ser un cupo pequeño en comparación con lo que pasa en otros países latinoamericanos, ¿no? Que ya lo vamos a ver en breve. Ahora, a los ojos de un banco en general, sea de Argentina, de Colombia u otro país, ¿qué define como pyme, qué define como startup a los ojos de un banco? A los ojos de un banco, pymes son empresas con dos o más años de antigüedad y que tienen por lo menos 2 estados financieros cerrados y auditados o su equivalente en el caso de las personas físicas humanas, en donde por lo menos uno de los 2 años que son de mínima tiene que demostrar que tiene capacidad de generación de utilidades. Por eso es que en Argentina hay una práctica habitual de hacer dar pérdida el primer año, porque esa pérdida te la podés tomar hasta 5 años para desgravarte en impuesto a las ganancias en los próximos años que te da resultado positivo e impuesto a pagar en consecuencia. Y por ahí se nos va un poco la mano y le hacemos dar pérdida 2 años, etcétera, y por eso los bancos ni nos miran. ¿Por qué? Porque a los fines de un banco ahí entramos a hacer startup. ¿Por qué? Porque startups son aquellos emprendimientos que tienen menos de 2 años de antigüedad o en su defecto que teniendo 2 o más años de antigüedad y con estados financieros cerrados o su equivalente en el caso de las personas físicas o humanas, no logran demostrar que tienen capacidad de generación de utilidades. Y el banco particularmente está enfocado no en la startup, sino en la pyme. Ahora, acá les voy a hacer ver esta gráfica. Esta gráfica, acá en formato vertical, en el eje de la Y, como se llaman, tienen el crecimiento de una empresa en múltiplos 2X, 3X, 4X, 10X. Y acá, en el formato horizontal, en el eje de la Y, tenemos los años que tiene una empresa, que va de 0, 10 años o más. Esto es en la teoría americana. En la teoría americana, debemos de 0 a 2 años, está en la fase temprana, que ahí generalmente cuando vamos, ahí a donde aparecen los fondos semilla. Luego cuando superamos los 2 años, los 7 años, por lo general, entramos en fase de escalamiento y ahí empiezan las rondas de inversión o los VC, los Venture Capital, y ahí empiezan la ronda Serie A, Serie B, Serie C, primera ronda, segunda ronda, etcétera, ¿no?
Y superados los 7 años en general, ya empezamos en la fase de venta, a pensar la venta de la compañía, que puede ser mediante una oferta pública, sacamos las acciones del mercado de capitales o entre privados. Y acá, en esta parte, tenemos en color gris los fondos de riesgo y en color azul los fondos públicos que aparecen en cada etapa, donde de 0 a 2 años, que es la fase temprana, acá aparecen la forma de financiar en cuanto a parte privada, ya sea con ahorros de los emprendedores, con los inversores ángeles, los semillas, que también algo ha comentado Carlos, y también los triple F, Family, Friends and Full, familia, amigos, bueno, tontos, como le dice la jerga financiera en la teoría financiera en la etapa temprana. Y en la parte de los fondos públicos, color azul, aparecen como ser subsidios o aportes no reembolsables. Pero cuando ya entramos en la fase de escalamiento de 2 a 7 años, empiezan acá ya firmas de riesgo, los venture capital, empiezan a aparecer préstamos bancarios a tasas subsidiadas, y después, superados los 7 años más, empieza la fase de venta. Aquí aparece la fase de las firmas de private equity. Ahora, esto es la teoría americana. En Argentina en particular les doy mi experiencia. Esto se amplía a 2 años más. Una fase temprana en Argentina puede llegar a 4 años. Una fase de escalamiento puede llegar a 10 años. Y una fase de venta en Argentina, por lo general, empezamos a pensar cuando superamos los 10 años. Con lo cual, ¿cómo piensa la teoría americana, los organismos de control internacionales y que en consecuencia cómo lo hacen pensar a nuestros bancos latinoamericanos, discrepa muchas veces de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Cualquier cosa me interrumpen y ahora voy a un caso puntual del organismo de contralor bancario de la República Argentina, que es el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Acá hay dos, esto voy a pasar lo más rápido posible para llegar a los casos concretos. Lo que pasa es que quiero que primero me entiendan el por qué las pymes, por qué los bancos dan poco crédito a las pymes, ¿no? Antes de ir a los casos puntuales, a estrategias de financiamiento en contextos turbulentos. Los bancos en general y en Argentina en particular tienen normativas fundamentalmente de cómo va a fraccionar el riesgo de crédito y después cómo lo va a graduar. ¿Qué es fraccionar de toda la plata que tiene administrado un banco? ¿Qué parte va a destinar para prestarle al sector privado no financiero? Que ahí están las pymes adentro. En Argentina, por lo general, le permiten que no supere el 25% del patrimonio neto del banco, que en verdad no es un patrimonio neto contable, sino un patrimonio neto con algunos ajustes que se hacen para definir lo que se llama la responsabilidad patrimonial computable. De ese 25% de la RPC, responsabilidad patrimonial computable, el banco lo tiene que administrar. Entonces, cuando llegan todos los potenciales prestatarios o tomadores de crédito a las pymes, le tiene que ver qué le va a graduar, qué le va a dar a cada uno. Que por lo general un banco no presta más de un patrimonio neto al empresario pyme, que en verdad tampoco es un patrimonio neto contable, sino que es el patrimonio neto contable con algunos ajustes que llevan a determinar la responsabilidad patrimonial computable, que es menor que ese patrimonio neto contable. Ejemplo, nosotros en el activo tenemos lo que se llama otros créditos, que generalmente son plata o créditos a favor que tenemos con el fisco, que llegado su momento el contador lo usará para pagar menos impuestos. Eso me hacen sacarlo, con lo cual ya me baja el patrimonio neto. En tema de las tecnológicas, la gran mayoría de lo que tienen las tecnológicas son activos intangibles. Bueno, eso me lo hacen sacar, con lo cual ya me queda más chico el patrimonio neto, llamado responsabilidad patrimonial computable o RPC. Bueno, el banco no me va a prestar más de uno. En Argentina existe una figura en particular, que ya le voy a comentar en breve de qué se trata, sociedad de garantía recíproca. Si tenés el aval de este instrumento, te pueden prestar hasta 3 responsabilidades patrimoniales computables, pero no tiene que superar el 2,5% del patrimonio neto del banco. Ya ahí nomás ya lleva a decirme que me prestan poca plata, ¿no? Ahora, hay 5C en materia de gestión del riesgo crediticio.
Vamos a ver cómo es. Bueno, el primero que ve el banco es el carácter, es decir, aquí se estudia el historial que esa pyme tiene en el sistema financiero. Es decir, la predisposición que tiene de pagar deudas. Ese es el carácter. El segundo es el capital, que ahí lo que estudia es la estructura patrimonial, como le acabo de comentar hace minutos, para determinar la responsabilidad patrimonial computable y graduar el crédito. Luego viene la capacidad, justo como nombraba Carlos y otras personas más, se estudia el flujo de caja, pero no todo el flujo de caja, particularmente lo que se llama flujo de caja libre o free cash flow. ¿Y por qué se llama así? Porque ve qué es lo que vende y cobra por lo que se constituyó la empresa. Ejemplo, si yo me constituí para fabricar y vender mesas, entonces, ¿qué es lo que vende y cobra de mesas que vende y cobra? Y a su vez, ¿cuál es la estructura que tiene puesta a disposición entre alquiler, empleados, etcétera, para comprar la madera, entre otras cuestiones, para poder trabajar de fabricar y vender mesas? Entonces, eso se llama la estructura operativa. Entonces, lo que verdaderamente cobra menos lo que verdaderamente paga te da el flujo de fondo neto operativo. Y a eso le podés sumar o restar las inversiones en capital. Comprar maquinarias, galpones, que eso, si lo vendés, suma. Si invertís, resta. Bueno, esa ecuación así te da el flujo de caja libre. No está distorsionado por el efecto de la financiación, si me financio con capital de tercero propio o de inversores que ponen capital. No está distorsionado de lo que verdaderamente pasa en el negocio. Eso es lo que ven. Ahí determina la capacidad que tiene de pagar el crédito. El otro que ven es el colateral, la garantía, que hemos hablado de sociedad de garantía recíproca, ya le voy a explicar qué es eso, y eso sirve para ver si te amplían o no el crédito, la graduación. Y lo otro son las condiciones, que ver el contexto en el que te desenvuelves, macroeconómico, etcétera, para ver si te dan el crédito o no, que aquí influye el Basilea III, como acabo de nombrar. Es así como piensa un banco, en Argentina, en Colombia, etcétera. No sé si hay alguna duda, antes de ir a qué es una sociedad de garantía recíproca. Bien, sí. No, yo me desmuteé nada más para ver si te tenía que decir que había alguna pregunta, pero están todos Bueno, perfecto. mudos. Así que seguimos. Listo. Bueno, ahí no sé si es porque los dejé sorprendidos o Uno porque nunca no sabe. entendieron, pero bueno, cualquier cosa me dicen, pero ya como nosotros, si nosotros vendemos un bien o vendemos un servicio, ¿qué es lo crucial que nos dicen los propios libros de la administración y nosotros mismos por la experiencia que tenemos de tener una pyme? Entender el mercado, porque si no entendemos el mercado no podemos ofrecer nuestra propuesta de valor, nuestro bien o servicio. Ahora, aquí es importante entender cómo piensa el banco. Esto es un mercado, lo acabamos de entender. Vamos a seguir ahora en Argentina en particular. Sé que hay países que usan estructuras similares a esto, como España. Habría que ver en otros países si existen o no. Desconozco Colombia. Sé que en Paraguay no existe esto, por ejemplo. Sociedad de garantía recíproca. En Argentina existe. Y esto particularmente se generó en la década de los 90, este instrumento, con el fin de que la pyme pueda tener una especie de garante, fiador, avalista, con una espalda financiera importante que si la pyme no cumple su crédito, esta entidad lo cumpla en forma inmediata, con liquidez, y de esa forma el prestamista se garantiza la restitución de su préstamo y después ya queda la cuestión o el trato entre la pyme que incumplió y la sociedad de garantía recíproca, que es su garante, fiador o avalista, que cumplió por cuenta y orden de la pyme que no pudo cumplir. Bueno, esta figura se generó en esa época, en la época de los 90 en Argentina, que es una réplica de un sistema similar que hay en España. De ahí se lo tomó. ¿Qué es una sociedad de garantía recíproca? La sociedad de garantía recíproca la tenemos acá en el medio, donde tenemos es una sociedad comercial más, donde tiene dos tipos de socios, el socio protector y los socios partícipes. Los socios protectores son generalmente inversores, que pueden ser personas jurídicas
o personas físicas o humanas con un patrimonio determinado que quieren poner plata a trabajar. En este caso, ponen dinero a un fondo y ese fondo es la que hace la espalda financiera de la sociedad de garantía recíproca para cumplir la obligación de la pyme que no pudo cumplir con su préstamo. Ese fondo se llama fondo de riesgo, donde la sociedad de garantía recíproca lo administra, haciendo inversiones cautelosas con el fin de tener liquidez cuando tenga que poder cumplir ese crédito y como así también darle una tasa de interés, una renta al inversor, ¿no? Por el otro lado tenemos los socios partícipes, que son las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan de esa garantía de la sociedad de garantía recíproca, donde ahí acceden a los bancos y al mercado de capitales, donde ahí ya los bancos y el mercado de capitales lo empiezan a ver mejor a la pyme porque sabe que si la pyme no cumple, su crédito está asegurado sin necesidad de andar prendando, por ejemplo, una camioneta o hipotecando, por ejemplo, un inmueble. Es lo más líquido que hay en el sistema financiero y la garantía más premium que hay en el sistema financiero. Por eso que ahí se te dan el crédito en mejores condiciones, mayor importe, menor tasa de interés y mayor tiempo, ¿no? Ahora, la pyme tiene que ofrecer a la sociedad de garantía recíproca una contragarantía, de acuerdo al aval que me va a dar esta sociedad de garantía recíproca, puede ser a sola firma, con una fianza personal, lo traigo a mi socio, etcétera, a que dé la fianza personal, o si se trata de avales más grandes, puedo ponerle como prenda mi tractor a la sociedad de garantía recíproca, no al banco, o lo que pasa en el campo, en el sector agroindustrial en Argentina, que es muy importante. Van los productores agropecuarios y le ponen en garantía un campo muy grande al Banco Nación, que es la típica en Argentina. Y el Banco Nación le considera una evaluación baja y de esa evaluación le toma la mitad y le toma en primer grado, con lo cual ese productor agropecuario no puede usar ese campo para tomar otro crédito porque otro banco lo toma también en primer grado y esto ya está con el Banco Nación y hasta que no lo pague no lo puede usar. ¿Qué le conviene hacer al productor agropecuario? Ir a la sociedad de garantía recíproca y poner ese campo en contragarantía a favor de la sociedad de garantía recíproca, que me considera un mayor valor en la evaluación y me toma un mayor aforo, se llama, más del 50%. Y yo con eso tengo aval por un importe determinado que lo puedo usar en N cantidad de bancos. Ahí eficientiza la garantía el productor del sector agroindustrial. Ahora, una pregunta. ¿Por qué un gran inversor apostaría plata a un fondo, al fondo de riesgo de la sociedad de garantía recíproca? Fundamentalmente por tres cuestiones. Una, es una plata que me va a generar más plata, una tasa de interés. Segunda, en Argentina en particular, si pones plata a un fondo de riesgo en la sociedad de garantía recíproca, por 2 o más años te eximís en el pago del impuesto a las ganancias por ese dinero. Las grandes empresas son las más interesadas en hacer esto. ¿Por qué? Porque ponen plata a un fondo de riesgo en la parte que les daría pagar impuesto a las ganancias, con lo cual no pagan impuesto a las ganancias. Encima les genera una renta financiera y por el otro lado, en grandes empresas, como por ejemplo Asindar, le permite darle aval a todos sus clientes pymes que le compran a Asindar. Y al darle aval, les garantiza el acceso al crédito y que esos clientes le van a seguir comprando a él. Otro ejemplo de sociedad de garantía recíproca, los grobos. Los grobos no tienen clientes pymes, tienen proveedores pymes. Ponen plata a la sociedad de garantía recíproca que ellos constituyen, le generan una tasa de interés por 2 o más años poniendo plata y se eximen impuestos a las ganancias y le dan aval a toda su cadena de pymes proveedoras para que puedan acceder al crédito y no se les corte a los grobos la provisión que les hacen estas pymes. Eso es una sociedad de garantía recíproca, existe en Argentina, algo similar en España, no conozco en Colombia y ahí me gustaría escucharlo a Carlos, que es de Colombia.
Carlos, o no sé si alguien tiene dudas, o conocían este instrumento, les pregunto. Esto es Argentina, ¿no? ¿Alguien conocía de esto? ¿Alguien conocía de este instrumento de Sí, aquí yo en Argentina? los conozco ya hace varios años, nunca lo instrumenté, con lo cual no tengo la experiencia de haberlo instrumentado, eh, porque al final siempre termino encontrando el dinero por otro lado, pero sí, sé que se usa un montón acá en Argentina y realmente, tanto para el lado de inversión, como decís vos, o de necesitar dinero, están buenísimas, y muchos préstamos de la Nación, del Ciudad, qué sé yo, las sacan, te los dan con garantías de CFR, de garantizar, que es la que más se usa, ¿no? Una de las Claro, grandes. porque el Banco Nación es el principal socio protector de garantizar. Sí, Claro. tal cual. Pero sí, la verdad que está muy bueno para cuando no tenés nada de garantía, o sea, con una SGR en la espalda te dan cualquier préstamo. Va, te dan cualquiera, no, pero te aliviana mucho el tema de que te den un préstamo. Perfecto. Bueno, gracias por tu aporte. Cualquier cosa me hace una pausa y me interrumpen, ¿no? Yo sigo. Sí, lo mismo, Manuel Verdaguer dice que sí, que las conocía. Yo también las conocía, he tomado alguna vez un crédito con una de estas, con garantizar, con el Banco Nación, tal cual dijiste. Bueno, y el resto, por ahora, no comentan nada. Así que siga nomás. Bueno, seguimos. Hago una aclaración. Esto sirve para una pyme constituida en forma asociativa, como ser una sociedad anónima, por ejemplo, o en forma unipersonal, ¿no? Para eso también sirve. Ahora, una pyme puede acceder al mercado de capitales para financiarse, y aquí ya no estamos metiendo en la estrategia. No sé qué opinan. ¿Una pyme puede acceder al mercado de capitales para financiarse? Sí. ¿Alguien tiene experiencia de financiar su pyme a través del mercado de capitales? Yo entiendo que sí. Digo, si vos invertís, a ver, si vos invertís las utilidades en el mercado de capitales, es una manera de obtener una renta para financiarte, ¿o no? También, sí. Ah, ok. Y después también está la otra, pedir un préstamo en el mercado de capitales, vendiendo cheques de uno mismo, de clientes, pidiendo un préstamo en el mercado de capitales. ¿Están las facturas de crédito electrónica? Yo igual las veces También. que, ¿sabes? Que consulté, me dijeron que tienen tan poco, ¿cómo se llama? Cuando tienen poco volumen. Tiene un nombre, bueno, como casi que no se compran ni se venden, casi que no las puedes vender, a no ser que sea una empresa de muy primera línea, tipo, no sé, Arcor, ponele, como que el medio que quedó en la nada las facturas de crédito electrónico, me parece, que era de una oportunidad para las pymes, supuestamente, para financiarlos con el mercado de Mira, capital. ahí te doy mi óptica y muchas gracias por el aporte, por eso me encanta que charlemos. Ahí les explico para el que no es de Argentina, ¿no? La factura de crédito electrónica aquí en Argentina se usa mucho la factura electrónica, ya la factura papel prácticamente no existe, esto lo aclaro porque hay países donde se sigue usando la factura papel, ¿no? Cuando una pyme le vende a una gran empresa, que para que se den una idea, es un poco más de un tercio de todas las pymes que hay en Argentina le venden a grandes empresas. Y fundamentalmente tiene que ver con el sector industrial, porque el sector industrial pyme argentino particularmente tiene una problemática de una alta concentración en pocos clientes. Ejemplo, conozco industrias de molienda harinera donde el 60% de su facturación la constituye Bimbo, por ejemplo. Empresas que son de producir alimentos y enlatarlo, donde el 60% o 70% de su facturación le implica Arcor. Entonces tenés pymes que le venden a grandes empresas y es allá donde la factura electrónica se transforma en un instrumento de crédito. ¿Por qué? Porque la gran empresa utiliza muchísimo su poder de tamaño de empresa para financiarse, como vimos anteriormente, en este caso,
con pedirle plazo a su proveedor. ¿Y quién es el proveedor? En este caso, la pyme. Entonces, la gran empresa usa mucho el tema de poder financiar su capital de trabajo, como vimos hace minutos, con fondos de terceros, en este caso pidiéndole plazo al pyme. El tema es que el pyme, si da plazo, cobra mañana, pero paga hoy. ¿Cómo hace con ese descalce financiero? Entonces, para eso se generó esa factura electrónica que es de crédito para que se lo pueda vender como una especie de factory, se lo vende a ese flujo futuro para traerlo a hoy con una tasa de descuento. Y se hace plata hoy. Y ahí evita ese descalce financiero. El tema es, como lo acaban de decir, hay muchas cuestiones que fundamentalmente es de desconocimiento. Y ahí, desde mi óptica, en Argentina en particular, las cámaras empresarias, los consejos o colegios profesionales en ciencias económicas y los organismos de Contralor y las universidades tienen un rol muy importante para difundir este instrumento. Porque en mi experiencia me topé hasta con CFO y jefes administrativos de grandes compañías que no conocían que aceptando y conformando esta factura de crédito electrónica en forma expresa, te puedes armar un juego financiero para la gran compañía. Y la otra cuestión es que la factura de crédito electrónica tiene una participación en el mercado de capitales tan solo del 1% de financiamiento PYME, porque el poco que lo usa y que conoce de cómo usar este instrumento, usa las plataformas fintech. Cualquier cosa, al fin de esta exposición van a estar mis datos de contacto, y no me quiero ir porque es un tema amplio y que amerita una charla específica de esto. Me contactan y les digo cómo lo hacemos a la factura de crédito electrónica, ¿no? Sí, seguimos. Financiamiento PYME. Una pyme sí puede acceder al mercado de capitales para financiarse, no únicamente las grandes empresas. Ahora, ¿cómo hacemos? Y aquí los hago ver, esto es Argentina en particular, esto lo saco del mercado argentino de valores. Este es el anuario de todo el año 2023. De todo el crédito que se ha dado al mercado PYME en Argentina en el año 2023, el 40% ha sido dado por medio del mercado de capitales. No quiero ir a los otros números, pero vamos a esto, que esto es también del mercado argentino de valores de mayo de este año 2024, donde vemos que mayo del 2024 contra abril del 2024, el volumen operado en materia de financiamiento PYME en el mercado de capitales argentino ha crecido un 9%. Y si comparamos mayo del año 2024 contra mayo del 2023, ha crecido en más del 425% el financiamiento PYME. Lo que más se da es un instrumento que se llama pagaré bursátil. Secundariamente, los cheques de pago diferido, y tan solo el 1% va al mercado de capitales de la factura de crédito electrónica. ¿Por qué? Porque el que conoce de esto va fundamentalmente a plataformas fintech, que después, al fin de la charla, va a estar mi dato de contacto, el que tenga factura de crédito electrónica me lo dice, porque este es un tema aparte y amerita una capacitación específica, ¿no? Creo que alguien escribió en el chat. Sí, Gastón, Cecilia. ¿Quieres hacer una pregunta? Tenía una duda. ¿Qué es el pagaré? ¿Qué sería el pagaré? ¿Cómo se instrumenta? Ya vamos a ir a eso. El pagaré, vos pides un préstamo a un banco, que te hacen firmar un pagaré. Un pagaré es un documento. Un pagaré te hacen firmar. Sí, claro, claro. Un pagaré es un documento. Si vos no cumples, van con el documento, lo ejecutan y el banco se cobrará. Bueno, ese mismo pagaré existe en el mercado de capitales, nada más que es electrónico. O sea, en lugar de que te preste un banco, emitís un pagaré, te compran uno o varios inversores. Entonces ahí se hace colectivo el monto del préstamo. Imagínate, vos vas al banco, no sé, al banco N, a pedirle 10 millones de pesos. El banco N te da los 10 millones de pesos y te hace firmar un pagaré. En el mercado de capital lo mismo. Vas a pedir 10 millones de pesos contra un pagaré electrónico, bursátil se llama, donde ahí a ese fondo te lo puede aportar uno o varios. Mira, pero ahí seguro que necesitas una XGR o algo, ¿no? Si tenés capital. Ya vamos a ir a eso. Me encanta que le genere ansiedad. Muy bueno, espero que estén atentos. Bien.
Aquí vamos a empezar a meter un poquito en la pregunta que me hacían del tema de tasas, en Argentina esto particularmente. La información que saqué acá es del 3 de junio al 7 de junio, pero no es muy diferente a lo que pasa o lo que pasó en la semana inmediata posterior a esta que estamos, que concluyó el viernes 14 de junio, ¿no? Y tampoco es muy diferente a lo que pasó o está pasando en este momento en el mercado. El mercado de capital, bueno, aquí tiene plazos de negociación de 0 a 30 días, la tasa nominal anual anda en promedio en el 31, a 90 días en el 33, a 200 días en el 36. Como verán, la tasa mensual no excede el 3% mensual en el mercado de capitales. Financiarse a través del mercado de capitales, las tasas en general mensuales no exceden el 3%. Esto es Argentina. Y ahí para Carlos, que está en Colombia, lo contextualizo. Si yo proyecto la inflación desde mayo del 2024 a mayo del 2025, esa inflación así proyectada, y nosotros festejamos de unidad de Carlos, es del 70% anual. Y nosotros estamos hablando de tasas nominales anuales del 36% máximo. Que es el 70% de inflación anualizada de mayo a mayo, me da una tasa equivalente mensual de aproximadamente el 4.5, 4.6 mensual. Cuando acá si lo traducimos a mensual, estas tasas no exceden el 3, que es algo que hablábamos hace minutos. En Argentina está la famosa tasa real negativa, o sea, tasa de deuda por debajo de la inflación, que eso va a dejar de existir a la brevedad. Desde mi óptica, ¿no? Bien. ¿Dudas hasta acá para ya meternos, y ahora hablando el mismo lenguaje, que veo que lo están cazando o tomando? Ahora sí vamos a los casos verídicos, ahí a la estrategia. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Vamos a ver estrategia de financiamiento PYME. Hay 3 caminos para financiarse en el mercado de capitales. Ya vimos que el banco, como piensa, a quién da, etcétera, crédito. Con lo cual el mercado bancario es complicado. En el mercado de capitales no se piensa así, sino que en el mercado de capitales nosotros armamos un producto de financiación a nuestro gusto y paladar, lo emitimos al mercado de capitales y en el mercado de capitales puede tener demanda o no de ese instrumento de deuda que salimos a emitir al mercado de capitales. ¿De qué depende? Depende de la tasa de interés que ofrezcamos, las frecuencias de pagos, depende también de las garantías, entre otras cuestiones, y del negocio. Entonces nosotros armamos nuestros productos a gusto y paladar y los sacamos a un mercado donde puede tener demanda o no. Así se ve el mercado de capitales. Entonces, en el mercado de capitales tenemos 3 caminos para financiarnos, donde va del premium al menos. El premium es el avalado. Es aquí a donde aparece el aval de una sociedad de garantía recíproca. ¿A quien no le gustaría prestarle a alguien y sabiendo que si alguien no cumple con su préstamo, hay una entidad que inmediatamente lo cumple, sin chistar, y es una empresa con gran espalda financiera, seria y constituida para ello, ¿no? Ese es el primer camino, garantía premium, aval de sociedad de garantía recíproca. El mercado de capitales se llama el camino de avalados en Argentina. El segundo camino es garantizados. Como ahí creo que Nati hablaba, decía, si yo tengo inversiones en el mercado de capitales de algún excedente que tenga mi empresa, por ejemplo, y compro acciones, bonos, obligaciones negociables, compro un paquete, fondos comunes de inversión, compro un paquete de activos financieros en el mercado de capitales y cuando necesito financiar a mi empresa, lo pongo como garantía en el mercado de capitales y respaldando el instrumento de deuda que yo emito. Ese es el segundo camino, garantizado. Y el tercer camino para financiar la pyme... Gastón, una pregunta. O sea, vos podés, tus obligaciones negociables o acciones que tengas compradas, ¿sirven como garantía? Exactamente. Pero, o sea, una vez que las das como garantía, ¿qué te ponen? ¿Como una especie de embargo de que no las podés vender, digamos? ¿O cómo sería? No la podés vender hasta que no cumples
tu crédito, pero tiene una ventaja, que ahora vamos a ir a ver casos verídicos de clientes míos, ¿no? Tiene una ventaja, que si vos ves una oportunidad de que en la que vos estás, en el fondo que vos estás, te da el 4% mensual, por ejemplo, y si vos necesitas plata hoy, una opción que tenés es vender el fondo y usar la plata para pagar lo que necesites pagar hoy. La opción B es, como decía también Carlos, yo sé que voy a cobrar en el transcurso de 120 días, por ejemplo. Entonces, no mato este fondo del 4% mensual, lo pongo en garantía, emito un cheque propio a 120 días con garantía de ese fondo que me da el 4% mensual y me financio a una tasa menor del 3%. Y en el medio voy cobrando. Cuando llega a los 120 días, yo cobré de mis clientes por el flujo de mi negocio, cubro el cheque, pago el cheque, se libera la garantía y armé una bicicleta financiera. Costo menor al 3, ganancia del 4. Claro, está bueno, eso no sabía que se podía usar como garantía. Ya vamos a ir a casos concretos de clientes que nos ha tocado a nosotros en mi día a día, ¿no? Y el tercero es directo a cadena de valor. No tengo aval de SGR, no tengo garantía de activo financiero, pero, por ejemplo, yo soy tu asesor financiero, te manejo tu cash flow, con lo cual te manejo las entrañas y tengo inversores que yo les gestiono la cartera de inversión o en su defecto plata propia de mi compañía, gestionando el mercado de capitales, y sé quién sos, y te compro el instrumento de deuda sin necesidad de pedirte las garantías A ni B. O en su defecto, armamos garantías por fuera del mercado de capitales, prende hipoteca, no sé, fondos comunes, tomo una garantía de un fondo común de inversión, hacemos un warrant, etcétera, hacemos un factoring de facturas, no sé, hacemos alguna garantía por fuera, emitís tu activo tu deuda del mercado de capitales y te la compro con fondos gestionados por mí. Esa es la tercera. Esto da para creatividad que excede a lo que los bancos nos tienen acostumbrados, ¿no? Estudio de casos reales. ¿Dudas acá? Es más, les tiro una cosa más. No, por supuesto, yo soy analista, no soy político y tampoco tengo simpatía por A ni por B, porque si no, no podría ser analista, ¿no? Pero siempre hay que leer entre líneas lo que dicen quienes gobiernan los países en los cuales tenemos negocios, ¿no? En el caso de Argentina en particular, lo que están tratando de hacer, que lo dijo explícitamente quien preside actualmente nuestro país, Argentina, es tratar de que se incentive y se canalice el crédito PYME a través del mercado de capitales. Hay que tener presente. Yo creo que si va a eso, el que no aprovecha hoy a tener sociedades de garantía recíproca como instrumento financiero, lo va a querer tener tarde, va a haber una cola de gente para quererlo tener, y por el otro lado va a ser más caro. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? En la época del año 2020. Se financiaban a tasas prácticamente cero, pero los únicos que aprovecharon fueron los que ya tenían el instrumento con épocas pretéritas. Todos quisieron en época de pandemia ir a la SGR y no podían. Estudio de casos reales. Pero tengo una pregunta con eso que dijiste. ¿Vos podés abrir tu carpeta sin tener un pedido puntual y te queda como latente, digamos? Sí. Ahí hay que hablar con cada entidad tiene su regla de juego. Hay entidades que no te permiten esa y otras que sí, que son la gran mayoría que sí. Y siempre te preguntan, ¿para qué querés un crédito bancario o financiarte a través del mercado de capitales? Vos le decís, no, crédito bancario no, para financiar a través del mercado de capitales. Vos te armes ya la carpeta. Y tienes ahí. Y no te cuesta el instrumento. Te cuesta únicamente cuando lo usas. Después a lo sumo puede pasar que se te caiga la carpeta y te pidan renovación, pero bueno, ya es más simple.
Sigamos. Estudio de casos reales. Caso número 1. Financiamiento para apuntalar ventas. En Argentina, que vivimos en un contexto recesivo como el presente, las pymes necesitan más que nunca ver cómo van a vender sus bienes y servicios, pero cuando van y llegan a hacer la venta, su cliente, ¿qué les pide? Bueno, ahora dame una solución en cómo te voy a pagar. Porque como dijo Milei en Argentina, nuestro presidente, no hay plata. Bueno, ¿cómo te pago? Entonces tenemos que dar una solución financiera al cliente de cómo me va a pagar. Y si le doy una solución financiera de cómo me va a pagar, estoy convencido de que vamos a vender un poquito más. Por ello, necesitan dar plazo de financiación ustedes pymes a sus clientes. Donde aquí se destaca, por ejemplo, el canal B2B, el que vende a empresa a empresa, donde en Argentina se usan mucho los cheques de pago diferido. Esto les implica a las pymes vender, pero les trae complicaciones en materia económica y financiera. En materia económica, perdón, no, mi hija, estoy en casa, ¿no? En materia económica, la complicación que les tiene es el menor margen que les ocasiona el absorber el costo financiero si deciden absorberlo el empresario, el costo financiero, pero a cambio para compensar tiene que vender mayor volumen. O en su defecto puede trasladarlo a costo financiero, es una decisión comercial. Y la complicación financiera que trae de dar plazo al cliente es el descalce financiero. Pago hoy, cobro mañana. De la demanda que tenemos de casos en Argentina del 0 al 10, esto es 10. ¿Cómo lo solucionamos? Les hago ver esto, según experiencia de la compañía mía, Consultora Conecta, ¿no? Esto es la semana del 10 de junio al 14 de junio. Bueno, los cheques, vamos a empezar de abajo para arriba. Vender cheques de clientes, le damos plazo, bueno, te vendo, pagame 30, 60, 90, no sé, y hasta 120 días. Lo vendo al mercado de capital los cheques de cliente. O en el caso de la tarjeta de crédito, yo sé que de aquí a 30 días voy a cobrar 1.000.000 de pesos argentinos, que eso me va a entrar neto a la cuenta bancaria, y bueno, hago un cheque por 1.000.000 de pesos argentinos a 30 días. Cheque propio, y lo vendo al mercado de capitales. Eso es la ventaja del mercado de capitales. Toma cheques de terceros y propios, cosa que el banco no toma los propios. Lo vendo al mercado de capitales. Si tengo aval de sociedad de garantía recíproca, línea de abajo, estamos hablando de una tasa del 3% para abajo. Esto puse el 3% porque fue la negociación que hicimos en los cheques de los clientes el día viernes pasado, que fue el 14 de junio. Si hago contra garantía de activos financieros, esto fue el lunes, no de esta semana, el anterior. Venimos poniendo garantía de activos financieros y logramos una tasa del 3 mensual. Cheque propio. Y si no hay garantías como A ni B, sin garantía de ningún tipo, ni dentro del mercado de capitales, ni fuera del mercado de capitales, sino simplemente cliente, porque nosotros gestionamos el flujo de fondos y los inversores y nosotros, como el dinero que nosotros también tenemos propio administrado, confiamos, le compramos. En este caso, el 4.7%. Es más carito, pero bueno, tampoco es de despreciar. Ahora, la tasa de inflación esperada en Argentina de marzo del 2024 a marzo del 2025, perdón, marzo quedó, mayo es, ¿no? Es del 70%. Entonces, cuando yo comparo la tasa efectiva anual contra la tasa de inflación, casi todo me da tasa real negativa, licúo la deuda, salvo el primero que es directo con inversores, que me da tasa real positiva, apenas positiva del 2.7%. Donde para mí estos créditos a tasa real negativa en un tiempo no muy lejano se van a acabar, ¿no? Para eso es crucial que la inflación tienda hacia abajo como viene pasando en Argentina. ¿Tienen alguna? Bueno, aquí otro tema. Bueno, esto es algo similar, pero esto es del mercado de capitales. Yo les acabo de hacer ver la experiencia mía, que por ahí difieren algunos puntos del índice que arma el MAP, que es el Mercado Argentino de Valores. Pero no discrepa mucho porque son tasas con garantías premium del 3% para abajo. Sin garantía, directo con inversores,
entre el 4 y el 5%. ¿Alguna duda en particular? Bien. Vamos a segunda estrategia. La primera era estrategia para apuntalar ventas y no quedarme con descalce financiero. E incluso, como estamos hablando de tasas muy baratas, puedo trasladarlo como una estructura del costo al precio, porque la contraparte estoy convencido en casi el 98% de los casos me toca traslada el costo financiero y el cliente lo acepta. ¿Por qué? Porque le da una solución en cómo va a pagar. Le da plazo a 30, 60, 90. Hasta tengo un caso de clientes que han dado hasta 120 de plazo donde el competidor no daba más de 90 y han empezado a captar más clientes. Tengo otros casos, empresas donde los cheques de 30, 60 y 90 es como efectivo, porque se dan vuelta, le dan al proveedor y al toque el proveedor le descarga mercadería. Entonces dijeron, vamos a hacer 30, 60, 90 y 120, donde el único cheque que voy a negociar es el de 120, porque los de 30, 60 y 90 es como efectivo para mí, con lo cual el costo financiero que le traslado a mi cliente es menor. Esa es la estrategia número 1 que acabamos de ver, ¿no? Cómo apuntalar ventas con la estrategia de financiación, mercado de capitales. Segunda estrategia, cómo financiar capital de trabajo. Cualquier cosa me van consultando, ¿no? Otro problema que enfrentan las pymes de contexto actual es el gran aumento que tienen en Argentina en particular de su estructura fija. ¿Cuáles son? Sueldos de empleados, servicios públicos como la luz, gas. Pagar ahora, en Argentina se pagan, hay 12 meses, donde se pagan 12 sueldos y un sueldo número 13. Ese sueldo número 13 se llama aguinaldo, que se lo paga en 2 cuotas. La primera cuota se lo paga en junio y la segunda en diciembre. Bueno, ahora en junio hay que pagar la primera cuota, el medio aguinaldo. Eso también incrementa el estrés de capital de trabajo. Y necesitan financiar la misma por unos meses con el fin de ir pasando las temporadas de vacas flacas hasta que repunte la economía. Es clave lo que decía Carlos. Hay que tener una proyección de negocios, un flujo de fondos proyectado, porque si no, esto, lo que voy a decir ahora, no les va a servir. Les puede ser una espada que en lugar de allanarle camino, los corte a ustedes. Por ello, toman deudas mediante la emisión de cheques propios las pymes y los venden en el mercado de capitales, por ejemplo, y luego, al vencimiento, emiten otro cheque para hacer lo que se llama rollover de la deuda. ¿Qué es eso? Cambiar una deuda a un costo N por una deuda después de un costo N-1, o sea, más barata, aprovechando que en Argentina, por una cuestión coyuntural, vinieron bajando las tasas de interés en forma constante y sonante, que yo no sé si esto va a seguir así en tendencia a medida que se vaya limpiando un poco la macroeconomía, ¿no? La cuantificación de este problema del 0 al 10, mi experiencia es 9 por los casos que nos tocan. Si tienen dudas me dicen, ¿no? Y acá les voy a hacer ver esto. Justamente vamos los cheques hablados. De enero de este año 2024 a junio de 2024, de la semana anterior hablamos, ¿no? Fíjense los cheques avalados, la tasa mensual cómo ha ido cayendo, del 7.34% al 2.76%. Con aval de SGR. Los garantizados con garantía de activo financiero del 7.14 al 2.80. Y los que son directo cadena de valor, directo con inversores sin garantía de ningún tipo, fue cayendo del 11% mensual al 4.70% mensual. Acá lo vemos en gráfico, donde la línea color azul son los que tienen aval de sociedad de garantía recíproca, la línea color naranja, los que tienen garantía de activo financiero, van casi igual como fue cayendo, donde incluso de mayo a junio vemos como que ya se ameseta esa caída. Lo mismo el tema de los cheques que son directos cadena de valor, o sea, con inversores. Vemos cómo fue cayendo del 11 al 4.70, donde sí hubo una leve caída de mayo a junio, del 5 al 4.70, fundamentalmente porque la inflación de mayo que se publicó hace poquito en junio fue muy baja, pero para mí se está ya mesetando esa baja de tasas y eso nos puede implicar una tendencia, ¿no?
¿Alguna duda hasta acá? ¿Sabían de esto? ¿Tienen dudas? O no sé, la primera persona que me comentaba al inicio del tema del crédito, el costo, los bancos. No sé si hay algo acá. Bueno, continúo. Están ahí, ¿verdad? Pues no los veo. ¿Están ahí todos? Sí, acá estamos. Bueno, seguimos. Tercer caso concreto que me tocó, financiamiento para reestructurar deudas, pasivos. Vuelvo un poquito para atrás, ¿no? Justamente lo que hacían las empresas, por ejemplo, emitían un cheque a una tasa determinada, diferido a un tiempo determinado. Cuando estaba llegando el momento de cubrir ese cheque, emitían otro cheque para financiar, a menor tasa, y con eso cubrían el cheque anterior. Ahora, esto no es una estrategia de muy largo plazo, es de corto, y mientras haya proyección de negocio hacia adelante. Porque a nivel macroeconómico en Argentina, esto es más o menos lo que están haciendo actualmente, con algunas complejidades propias de las macrofinanzas, pero esto en la medida que haya una proyección y un plan hacia adelante, ¿no? Si no hay proyección ni plan hacia adelante, esto es una espada que nos corta a nosotros, ¿no? Caso número 3. Financiamiento para reestructurar deudas o pasivos. Que esto lo vi en el caso de importadores que tienen la problemática de que tienen en su balance deudas con proveedores, tienen que pagar la misma para que no quede la mercadería parada en aduana, ya que tienen un costo, si lo medimos en dólares, en torno al 20-30% en tasa anual en dólares. Y por otro lado, la aduana también les puede embargar la mercadería que tienen ahí varada en aduana y les va a implicar mucha pérdida sumada al costo financiero que vienen pagando por tener la mercadería ahí en aduana, ¿no? Por el otro lado, viene también trato con el proveedor del exterior. Por ello, estas empresas necesitan ver si se van a endeudar de la moneda local, en este caso pesos argentinos o en dólares, conforme la conveniencia, y con ello sanear estos pasivos que tienen para poder trabajar con normalidad con sus proveedores y con aduana. Para ello, en este caso, van al mercado bancario, por ahí el mercado bancario no les ofrece la plata y las condiciones que le sirve al empresario pyme, o por ahí le ofrece la plata que le sirve al empresario pyme, pero le exige pagar todos los meses cuando su flujo de negocios capaz que tiene 120 días, por ejemplo. Y entonces le genera un estrés todos los meses hasta que cobre en 120 días. Entonces, para eso arman un producto financiero específico de deuda, donde dice, bueno, mira, yo puedo tomar una deuda, por ejemplo, a 2 años, donde puedo pagar cuatrimestralmente la devolución del capital y los intereses. Ofrezco tal tasa de interés que puede ser fija, puede ser variable, puede ser que emita un pagaré en pesos o en dólares, si es en pesos contra tasa de interés fija o variable en pesos. Si es en dólares, vamos a dólares. Y lo hago coincidir con mi flujo de fondos. Por eso, antes de hacer esto, hay un ejercicio previo. Hacer el flujo de fondos, la proyección y ver a qué aguanta mi empresa. Armo la deuda y le emito al mercado de capitales. La cuantificación de este problema del 0 al 10 es 8, en mi experiencia. Y aquí viene el tema de las tasas de pagaré bursátil, sacado del mercado argentino de valores del 3 de junio al 7 de junio, donde en este último tiempo hubo una modificación en el tema del pagaré bursátil. Antes no se podía emitir pagaré bursátil
el máximo era 36 meses, 3 años. Ahora puedes emitir mayor a 36 meses con la condición de que sea con un mínimo de $20.000 o más. Esos que exceden los 36 meses, ¿no? Por eso es que acá vemos 0 a 365 días, 366 días, 730 días, 731 días a más días, 1095 en este caso, donde esto que es nuevito, no hubo negociación la semana del 3 de junio al 7 de junio, pero sí empezó a haber negociación de 366 días, 730 días. Fundamentalmente lo que es dólares, no pesos. Acá los 3 primeros son pesos, los 4 de abajo son dólares. Donde lo que hubo muchos son con aval de sociedad de garantía recíproca y sin garantías y con garantías de activos financieros. Donde con aval de sociedad de garantía recíproca, en el plazo de 0 a 365 días, ahí se negoció casi todos los pagarés bursátiles en pesos, la tasa mensual en 2.73, con garantía de activo 2.55, tasa mensual, y sin garantía de activo financiero 3.65. Incluso puedo armar que el sistema de amortización no sea el francés, sino sea el alemán, porque el alemán tiene la ventaja que si yo quiero hacer cancelación anticipada, podré haber cancelado gran parte de la deuda en los primeros pagos, porque el sistema alemán tiene la característica de que es decreciente las cuotas donde la cuota capital es constante. Entonces pagás en los primeros tiempos más capital en comparación con el interés, ¿no? Entonces podés armar tu producto financiero a tu gusto y paladar y tu conveniencia, perdón. Y en tema de los pagarés en dólares, bueno, vimos avalados, vamos a hablar en tasas anuales aquí, 3.53, 4.40, no garantizados, 3.85, 5.80, ya a plazos más largos, 5.57, o sea, estamos hablando de tasas anuales en dólares muy buenas, ¿no? Muy buenas. Y así reestructuran pasivos.